Bueno, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a las expositoras del día de hoy. Las docentes que impartirán en la presente sesión son Stephanie Vicencio, psicóloga clínica y perito psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense, postitulada en consejería técnica, directora de un programa de diagnóstico ambulatorio DAM de la región metropolitana. Posee amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS. También nos acompaña Natalie Gutiérrez, asistente social de la Universidad de Tarapacá, diplomado en peritaje social judicial de la Universidad Santo Tomás, trabajadora con amplia experiencia en la red de infancia y adolescencia, Red Senami Mejor Niñez. Bueno, le damos el paso a Stephanie y Natalie para que den inicie su presentación. ¿Docentes? Gracias, Ruth. Bueno, Gracias. bienvenidas a todos. Gracias por hoy día conectarse a este seminario de familias multiproblemáticas. Junto con Stephanie vamos a darles una pincelada de lo que es este concepto de cómo se podría orientar al trabajo, pero también queremos enfocarlo a las necesidades también de los trabajadores que se ven enfrentados día a día a las intervenciones con familias con altos índices de estrés y familias multiproblemáticas en términos concretos. Stephanie. Ujú. Sí, bueno, bienvenidos y bienvenidas, como decía Natalie. Queremos por favor pedirles que tengan mucho cuidado con los micrófonos, que no los activen sin previa autorización de nosotras. Al final del módulo vamos a elegir 2 preguntas cada una, o sea, un total de 4 preguntas. ¿Por qué? Porque esto es un seminario que es gratuito y la profundización obviamente va en el curso. Si es que tienen preguntas también casuísticas, o sea, que requieren de un análisis de caso, no las pueden hacer por acá porque esta no es la instancia, ¿sí? Insisto, esto es un seminario gratuito donde nosotros hacemos un repaso muy rápido de los contenidos que vamos a profundizar en el curso, que son los días 18 y 20 de la próxima semana. Entonces, vamos a dar después al final, vamos a elegir cada una unas preguntas, las vamos a leer por el chat y en ese sentido las vamos a ir respondiendo por micrófonos, pero cuando nosotros les activemos los micrófonos, ¿sí? ¿Parto, Nati? Sí, de nuevo. Ya, acá está. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Sí, Nati? yo veo acá. Súper. Ya. Dale, Nati. Ya, perdón. Como les mencionábamos, el seminario es Familias Multiproblemáticas, es en cómo intervenir. Como se nos presentó, ambas trabajamos en el área de protección, por lo tanto tenemos harta experiencia en esta línea. Sigue, Steffi. Se ve como cortada. ¿Ven bien? No, no sé por qué se ve cortado. Denme un segundo, a ver. Ya. Algo, sí, qué raro. Perdón, estos problemas técnicos con una pandemia encima. A ver, espérenme un poquitito. Son cosas que Sí, pasan. qué raro, no, no me había pasado. Mm, sí, qué raro. Ya, pero aquí lo estoy arreglando. Eso podemos rellenar por mientras. Estoy intentando encuadrarlo. O sea, se descuadró, no sé por qué. Bueno, como dice Tefi, a modo de rellenar, lo dejamos invitado a participar del curso que vamos a dar. Como les mencionamos, una pincelada de lo que se va a abordar en este curso. Va a estar bien entretenido, así que quien quiera participar, bienvenido sea. Ya, ahí sí. Cuidado con los micrófonos, ¿sí? Si puedes bloquearlos, Ruth, porfa. Ya, Nati, ahora sí.
Entonces, ya. Ahí sí, perfecto. ¿Ven todos bien? Bueno, el concepto de familias multiproblemáticas, desde ahora en adelante lo vamos a reconocer como FMP, em, bien asociado históricamente desde lo que es el área social, en donde netamente se orienta a como estas familias que eran asistencialistas, que eran como la típica familia que dependía tanto del IDECO, de otras instancias gubernamentales, ¿ya? En sí, este es un concepto que se aúna en la década de los 50, siendo principalmente utilizado por el área de trabajo social, sin embargo, progresivamente se fue ampliando a otras disciplinas. Un concepto que era en el inicio, se asociaba más a las familias en situación de pobreza o dificultades socioeconómicas. Entonces venía esta asociación como inmediata. Necesitaba ayuda, ok, era una familia multiproblemática. Era una familia de alta demanda de los servicios públicos, ¿cierto? Sin embargo, en esta mirada más asistencialista de lo que eran las familias, se excluía un poco lo que se relacionaba con dinámicas familiares, ya tanto con estructura, tanto con roles, límites y las relaciones interpersonales y sociales de los integrantes y de cómo se posicionaba esta familia en un mundo social. ¿Ya? Estefi. Como les mencionaba, progresivamente se fue ampliando este concepto de familias multiproblemáticas, perdón, incluyéndose en su análisis las estructuras, es decir, qué familia era la que estaba necesitando apoyo. Era una familia monoparental, biparental, extendida, reconstituida, etc. La estructura, los roles, situación socioeconómica, entendiendo de que acá ya sacábamos esta asociación que había de una familia pobre, era una familia multiproblemática, y lo ampliábamos más a que, ok, familias de estrato social más alto tenían problemas que si bien quizás estaban más ocultos o más invisibilizados, también eran unas familias multiproblemáticas. Este autor, Minuchin, describe a las familias multiproblemáticas desde un nivel comunicacional, estructural y afectivo. Y eso nos hacía tener una mirada más integral del funcionamiento de ellas, ¿ya? Destruyendo aquí este concepto de que la pobreza era el sinónimo de la desorganización, asociado también a que la pobreza estaba asociada con temas de poca higiene, de no asistencia al sistema escolar, etc. Al referirnos al concepto de familias multiproblemáticas, se hace referencia a lo que previamente era conocido como o familias asistidas, ¿cierto? Desde el concepto del asistencialismo, familias carenciales o familias sintomáticas. Dale, Estefi. Por lo tanto, este concepto es el que a mí me hizo más sentido, si bien hay diversos, creo que lo encontré más integral. La familia es un sistema abierto, dinámico, dirigido a metas y autorregulado. Además, ciertas facetas como la reestructuración única de género y generación, las diferencias de todos los sistemas sociales. Más allá de esta, cada sistema individual familiar está configurado por sus propias facetas estructurales particulares, tanto en tamaño, complejidad, composición, etc. Más que nada lo que quiero decir ahí, lo que se quiso decir ahí, es que no significa que una familia multiproblemática tenga, por ejemplo, vulneración de derechos y drogas. Una familia multiproblemática no es un concepto homogéneo, ¿ya? Puede tener un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, cuatro síntomas y no todos van a ser iguales. Las facetas y estructuras particulares, las características psicobiológicas de sus miembros individuales, edad, género, salud, temperamento, fertilidad, etc. Y su posición sociocultural e histórica en su entorno más amplio. Estefi. A ver, en este concepto de características de familias multiproblemáticas, acá es desde una mirada netamente un poco más superflua, como superficial.
la idea es que en el curso que vamos a desarrollar la próxima semana se puedan ir profundizando cada una de estas características, ¿ya? En términos generales, a nivel de comunicación, acá nos encontramos con subsistemas que carecen de canales de comunicación abiertos, carecen de canales de comunicación fluidos. Hay interferencia en los sistemas de comunicación, ya sea a nivel afectivo, ya sea a nivel verbal, ya sea a nivel no verbal. Em, Caos en la comunicación. Todos hablan, se superponen estas conversaciones, no hay escucha activa, em, hay interferencia en los niveles de contenido y relacionales de los mensajes. Y ahí generalmente nos encontramos con el, no entiendo lo que yo le estoy diciendo, no me entiende, pero no viene este análisis de, ¿me estoy explicando bien? ¿Ya? Esa es una problemática que generalmente se pueden ver en esta familia tanto multiproblemáticas como en la familia que estamos viviendo en la actualidad. Estefi. A nivel afectivo, en estas familias predomina la alianza entre diadas, ya sea diada parental, diada fraterna, diada parento-marento-filial, ¿ya? Em, Hay dificultad al momento de otorgar cobertura a los requerimientos psicoafectivos de sus integrantes, específicamente en lo que respecta a la diada parento-marento-filial, ¿ya? Em, Aquí vemos adultos predominantemente centralizados en sus necesidades. Y esto desde una visión de protección de derechos. Tenemos adultos centralizados en sus problemas, como que visualizan a los hijos como una forma de obtener el poder en la relación de pareja. Y ahí nos llevamos consecutivamente a situaciones vulneradoras, ya sea de maltrato, ya sea de inoculación, triangulación, etcétera. A nivel de ciclo vital, una de las características que tienen las familias multiproblemáticas es que hay una alteración en el ciclo normativo y eso durante un tiempo durante un tiempo se vio bastante estos embarazos adolescentes, ¿ya? Fue un boom en su momento, donde veíamos chicas de 14, 15 años con hijos, viviendo con sus parejas en la casa de los papás o en la casa de la pareja. em, y ahí, claro, se generaba esta alternancia en las generaciones donde la abuela debía cuidar a este hijo para que la niña terminara el colegio, o de plano no lo terminaba, entonces ahí venían asociadas otras situaciones, ya complejas también, que alteraban un poco este ciclo de vida que es lo que nosotros comúnmente reconocemos. Claro, Agregar ahí, dale. dale. No, 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 Eh, iba a continuar. bueno, agregar ahí también, se nos fue preguntar cómo, cuáles eran las profesiones o los oficios con los cuales contábamos el día de hoy, que siempre lo hacemos, se nos olvidó, perdón. Porque me imagino, por ejemplo, y yo que soy psicóloga para los colegas o obviamente también los terapeutas, etcétera, que trabajan o que han leído, han estudiado a Minujín, ¿cierto? Al autor que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, recordarles que el autor, Minujín particularmente, habla de los olones. Recuerden que a nivel individual, ¿cierto? A nivel como en distintas diadas, ¿cierto? Entonces, todas estas características que estamos dando a nivel comunicacional, afectivo, ciclovital, etcétera, tiene que ver con la diada materno-filial, paterno-filial, eh, también, ¿cierto?, a nivel individual, y en ese sentido también recordarles que acá en estos tipos de familia donde nosotros estamos ahondando escuetamente el día de hoy, también tiene que ver con las familias, por ejemplo, las familias aglutinadas o achoclonadas, ¿cierto? Y todos los tipos de familia que se habla como desde este autor, ¿ya? Recuerden que usualmente las familias aglutinadas, sobre todo, son las que están como unidas, pero no hay una comunicación, o sea, sí hay una comunicación afectiva y emocional habitual, pero en las familias multiproblemáticas se dan otros tipos de familias que también vamos a abordar desde el curso, ¿ya? Pero para que más o menos se hagan una idea de cómo estamos nosotros posicionándonos desde qué autor. Dale, Nati, eso.
Avanza nomás. Ya, recordar que las preguntas las vamos a realizar al final, ¿ya? Em, a nivel estructural, ¿qué se puede caracterizar esta familia? Em, si bien no es una regla, pero sí es una tendencia en donde se caracteriza por tener una figura paterna más periférica o pasiva en lo que respecta a los cuidados y crianza de los hijos, ¿ya? Como les mencionaba, es una tendencia que se ha dado y lastimosamente durante los últimos tiempos eso se ha mantenido, ya siendo específicamente la mujer quien ha determinado, se ha posicionado como un pilar fundamental en lo que respecta a esta función eh, parental, ¿ya? Em, em, claro, como esta mujer, esta madre, tiene esta duplicidad de roles, tanto de proveer como de su función nutricia de cuidados y crianza, tiende a delegar ciertas cosas o a tornarse en algunas ocasiones más permisiva, entendiendo que la imposibilidad de ella estar omnipresente en todos los ámbitos de esta familia, ¿cierto? Y acá empezamos a notar también una tendencia a hijos parentalizados, ya sea de manera natural, desde una motivación de este hijo a apoyar a la mamá en aspectos, por ejemplo, el cuidado de los hermanos o labores domésticas, o también de algo más instruido de parte de esta adulta, ¿ya? Em, Hay una escasa supervisión, nos encontramos con mamás que deben salir a trabajar súper temprano, dejar a los niños en el colegio y en la tarde cuidarse entre ellos. Si bien es algo que yo siempre lo digo a mis familias con las cuales trabajo, yo no puedo juzgar que usted salga a trabajar porque no tiene más redes de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pero sí que si usted tiene tiempo de llegar y revisar las tareas, por ejemplo, revisar, conversar con los niños con quienes estuvieron, qué hicieron durante el día en el que estuvieron solitos, etcétera. ¿Ya? A eso me refiero con supervisión cotidiana. ¿Ya? Es imposible estar todo el día en la casa y solventar gastos económicos de este hogar, pero de alguna forma hay que subsanar eso. ¿Ya? Sí, Steffi? ahí por ejemplo añadir que a nivel estructural, bueno, como decía Nati, que son los papás que tal vez tienen una figura más periférica, este rol de proveedor, ¿cierto? Como también acá obviamente meter desde un enfoque de género, que también es un enfoque más patriarcal, ¿cierto? Que son familias que dentro de sus multiproblemáticas tienden a veces a ser funcionales, pero con estos factores como de riesgo, por ejemplo, que hacen relación con esta parentalización de los niños, que para tal vez los colegas que no sean de nuestra área, significa que son los niños, niñas o adolescentes quienes toman ese rol como de padre o madre, entonces tienen que cubrir las necesidades tanto afectivas como socioemocionales o básicas de sus hermanos, ¿ya? De hecho, un poco retomando lo que era a nivel estructural, generalmente, si nos vamos como a la historia de nuestros padres quizá o de nuestros abuelos, en esta recolección de información, generalmente uno en este análisis pregunta cómo fue su infancia, te van a decir, dejaron de estudiar a muy temprana edad, realizando trabajo forzoso en muchas ocasiones, para apoyar a estos padres en lo que es tema económico, ¿ya? Lo quería mencionar. Es importante dar cuenta que la convergencia simultánea de dos o más síntomas dentro del núcleo familiar propicia una polisintomatología. Y podríamos estar hablando de una familia multiproblemática, ¿ya? Em, Generando que estas familias tiendan a ser usuarios de los diversos servicios de ayuda disponibles. Específicamente en lo que corresponde y se relaciona con el área proteccional, podemos encontrar familias con un historial gigante en la red ya del servicio Mejor Niñas y lo que es Exename.
cuando uno saca el histórico, que los que trabajamos en el área del servicio, el programa tiene como un, ¿cómo decirlo, Estefi? Como un Como, sistema. como una, claro, es como un sistema donde uno Sí. puede poner los datos del NNA que está consultando, NNA de niños, niñas, adolescentes, y nos va a aparecer todos los programas a los que ya estuvo inserto, cuánto tiempo, ¿cierto? Porque uno marca ingreso, egreso y el Ujú. motivo por el cual ingresaron, pero a grandes rasgos dentro de las opciones que da el sistema. Entonces, además de, por ejemplo, estas familias, uno poder ver el histórico que se llama, que pueden ser efectivamente que hayan estado en diversos tipos de programas de mejor niñez Exename. También son familias que, además de haber estado en muchos programas, conocen muy bien cómo entrar y qué hacer y qué decir en cada programa. Lo mismo, por ejemplo, con los tipos de, tal vez los servicios sociales, estos de Dideco o bonos o ayudas desde la municipalidad, son personas que se manejan muy bien en la red y muchas veces obtienen todos los beneficios a costas de hacer trampa también en muchas cosas. Entonces, se nos da como desde estas dos perspectivas, como el conocer todo el sistema y cómo hacerlo, y también el cómo, de alguna forma, como conocen también las fallas de los servicios. Entonces, desde ahí muchas de estas familias, hay veces que saben más que los mismos profesionales que los están atendiendo porque saben qué se puede hacer, cómo se puede hacer, etcétera. Y ahí también nos encontramos con una dificultad desde el ejercicio profesional, que es em, que cuando uno quiere, ok, hagamos esta actividad, yo ya la hice. Cuando estuve en el PPF, cuando estuve en el FAE, lo realicé. Ok, llenemos este instrumento. Sí, yo lo llené cuando estuve en el DAM. Y ahí como uno se tiene que poner creativo y ver qué hago. ¿Qué hago para no sobreintervenir a una familia, para tratar de llegar a cumplir mi objetivo de alguna otra forma? ¿Ya? Pero como decía Steffi, son familias que em, hacen uso y desuso a veces de los servicios, no solamente en los temas proteccional. Se conocen súper bien sus derechos y eso puede ser un factor protector o un factor de riesgo, depende de cómo lo utilice el profesional Ujú. también. Conocen muy bien sus derechos, conocen todos los beneficios y eso lo hace una familia altamente demandante, ¿ya? Porque como uno profesional, por ejemplo, de la red del área de protección, em, señorita, ¿sabe que se me llovió la casa? ¿Me puede ayudar para pedir en la Dideco nylon? Porque a mí ya no me pasan porque le han pasado todos los años. Y ahí uno tiene que establecer el límite. Yo creo que está bien asociado a esta reconfiguración de pasar del asistencialismo más a un trabajo con estas familias de generar las herramientas. Em, pero son familias que de verdad manejan mucho Sí. los beneficios y los servicios. Y las leyes serían También, impresionantemente buenos abogados. sí, es verdad. Se pueden defender bastante solo en audiencia, por ejemplo. Ujú, ujú. Ya. Ya. Como sistema familiar, y yo creo que la mayoría está como un poco interiorizada en eso, tenemos estas crisis normativas y no normativas, las cuales las vamos a profundizar también en el curso. Y tenemos que dar cuenta que como las familias se constituyen de seres humanos y cada ser humano cursa constantemente determinadas crisis, determinados estados de ánimo, la familia también se ve afectada de manera directa por esta crisis, ¿ya? Entendamos que existe tanto una tensión vertical, que son estos problemas transmitidos de manera transgeneracional, y también tenemos una tensión horizontal que actúa sobre la familia a medida que evoluciona en el tiempo. Aquí podríamos asociar también a temas económicos, esta nueva reconfiguración de la identidad de género, ¿cierto? Que son tensiones que las podríamos ubicar tanto en crisis normativas como en no normativas. Prosígate. Nosotros con Estefi siempre consideramos importante en nuestros cursos aludir a factores protectores y de riesgo, ya sea tanto a nivel individual, ya sea a nivel familiar.
En este seminario y en el curso posteriormente, no es la excepción. Entendamos que la familia en sí es un sistema dinámico y que no está aislado de la sociedad. Por lo tanto, es un sistema que interactúa constantemente con otros. Y la idea es que lo vayamos viendo y enmarcando este análisis de factores protectores y de riesgo desde los sistemas. Desde la teoría ecológica se proponen los factores protectores y de riesgo, abarcando su perspectiva desde 4 sistemas que convergen entre sí, o sea, no están aislados. Y no quiere decir que uno funcione solito, sino que nos vamos interrelacionando. Y es súper Sí, y importante considerarlo al momento de abordar las familias multiproblemáticas y su análisis. ujú. Estefi. Recuerden que este modelo también, obviamente siempre dando cuenta de los autores, es de Bronfenbrenner. Me imagino que también en algún momento todos lo pasaron. Y donde dice microsistemas, microsistema, lo vamos a corregir más tardecito. Entonces recuerden que Bronfenbrenner, ¿cierto? Hablaba del microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, desde lo micro a lo macro, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de ellos. Corre. Hoy día no es el día de las bebés. Entendiendo como microsistema, son las relaciones más próximas o cercanas a las personas, ¿ya? Em, Desde una manera individual. Em, Acá tenemos idealmente familia y escuela. Pueden haber muchas más. Con respecto a los factores de riesgo que podríamos visualizar acá, podría ser netamente asociado, si lo configuramos en el tema proteccional, las vulneraciones de derechos. ¿Ya? Claro, como por ejemplo la vulneración al derecho a la educación o por ejemplo negligencia, maltrato, abuso a nivel intrafamiliar o interfamiliar, ¿cierto? Y efectivamente, claro, son las vulneraciones de los derechos que están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, que recuerden que en nuestro país se ratificó en el año 1990 y ustedes lo pueden ver desde la página de UNICEF. Por otra parte, tenemos el mesosistema, ya que es como son dos o más entornos en los que el individuo va a interactuar de manera activa, ¿ya? Obviamente este sistema puede estar relacionado con el microsistema, porque puede ser también, por ejemplo, podría haber sido también escuela y junta de vecinos, o escuela y municipalidad. Muchas personas también, dependiendo, por ejemplo, desde un enfoque tal vez más intercultural, o de inclusión, por ejemplo, pudiesen estar en su mesosistema, ya sea con Teletón o con alguna iglesia, ¿cierto? Pero siempre la municipalidad acá, como les decía, juega un rol bastante importante, sobre todo con lo que hablábamos recién de los servicios sociales, que se los conocen todos. ¿Algo que agregar, Nati? Sí, mira, acá en el tema del mesosistema, yo creo que juega un rol súper importante y que puede ser un factor de riesgo, es conexión o desconexión de esta familia con respecto a los servicios. Nos podemos encontrar con familias multiproblemáticas que no necesariamente están tan vinculadas con los servicios, sino que tienden a estar más aisladas. Y la verdad es que generalmente esas son las que tienden a generar mayor preocupación. ¿Por qué? Porque son familias que no están visibles frente a las redes. Y eso genera de que ante cualquier situación de vulneración de derecho no lo podamos visualizar a tiempo, ¿ya? Entonces, por eso les comento, podría ser un factor tanto protector como un factor de riesgo. Dale, Steffi. El exosistema entendiendo como la comunidad más próxima después de la familia, que favorece el desarrollo emocional, intelectual y social de las personas para interactuar con otros. Em, Mencionar, claro, el individuo, los programas de la red de servicio Mejor Niñez, entendiendo que la mayoría, si bien no son todos, pero la mayoría son personas que en algún momento han pasado por el servicio o por algún programa de la red sociojurídica. Colegios, iglesias, y la iglesia durante los últimos años también ha tomado un rol bastante predominante en las configuraciones familiares.
tanto a nivel valórico como a nivel de creencias, como a nivel inclusive estructural. Uno lo puede contextualizar también de acuerdo al funcionamiento que tiene esta familia. Pero también nos ha pasado que el tema de las iglesias, y no estoy hablando de una en específico, sino como en términos generales, la religiosidad también ha ido como mutando en el tiempo, donde familias reconocen como su único factor de apoyo o como instancias de apoyo el pastor de la iglesia, las actividades que realizan con su con la iglesia los días comunidad. domingos, con la comunidad. Entonces, hay que contextualizarlo, Ujú. no obviarlo, porque es algo importante y nos puede ayudar a nutrir el análisis de este funcionamiento familiar y también a comprender quizás cómo esta mamá funciona, cómo este papá funciona, cómo este sistema funcionan de manera general. A nivel de macrosistema tenemos condiciones sociales, culturales y estructurales en el que se desarrolla la persona o familia. Aquí ya nos encontramos en Chile. Chile, resguardado también por los derechos de los niños, ¿cierto? Por esta Convención de Derechos de los Niños, los derechos humanos. eh, Somos todos interdependientes, ¿cierto? Esta familia no debería estar aislada, debería estar conectada de alguna u otra manera. em, y acá nos configuramos con tradiciones, culturas, valores, porque no debemos obviar ninguna de estas áreas. No podemos analizar de la misma manera o pretender enmarcar, por ejemplo, una familia extranjera con su funcionamiento a la chilena. Debemos contextualizarlo, sí, pero no medir como con la misma vara. Debemos integrar esta cultura y de ahí vienen también los enfoques de derecho, enfoque intercultural, perdón, que la verdad es que el servicio durante los últimos años, 4, 5, 6 años, le ha dado bastante énfasis a esto, ya los enfoques culturales, los enfoques de género, entre otros. Sí, acá también hacer un alcance, que es algo que vemos no solo en este curso, sino que en otros respecto de los enfoques transversales que mencionaban a ti, porque vuelvo, es demasiado importante trabajar siempre desde un enfoque intercultural, porque yo necesito entender insisto, dependiendo de la población con la cual les toque trabajar, por ejemplo, desde mi experiencia me tocó mucho tiempo trabajar con población haitiana, donde sus culturas, sus tradiciones, sus valores, su estilo de crianza era demasiado distinto al chileno, entonces yo no puedo llegar y decir, esta familia que es multiproblemática, esta familia que es problemática, todos son un factor de riesgo, porque es su cultura, es su tradición, y es lo que ellos obviamente también comprenden que es lo esperable mediante la crianza y obviamente al llegar a Chile, si es que no hay una psicoeducación al respecto, se van a seguir cometiendo todas estas vulneraciones para nosotros, porque para ellos no lo son. ¿Ya? Entonces, siempre posicionarnos antes de juzgar, y acá yo creo que un gran ejemplo, que de hecho el otro día salió, no sé si viste, Nati, que salió que había sido declarada inocente la mamá de esta niña de la OPD, de la guaguita, se me olvidó el nombre, que era de una chica haitiana, ¿cierto? Que había ido a buscar sus documentos, estaba haciendo un trámite, dejó a la bebé con unas personas porque no tenía más redes de apoyo, ¿cierto? Y el servicio decide, no desde un enfoque intercultural, sino que residencializar a esta niña, la mamá se quita la vida ese día y ahora fue declarada inocente, ¿ya? Ahora que obviamente ella ya no está con nosotros, pero insisto, tal vez el ejemplo es un poco fuerte, pero para que se entienda de verdad que las condiciones sociales, culturales y estructurales son, al final son, nos forman a nosotros y nos enseñan una forma de ver la vida, ¿ya? Y yo también haría énfasis también no solo en el enfoque intercultural, sino que en el territorial. Chile es un país de múltiples subculturas, en donde quizás este funcionamiento familiar en la zona norte no va a ser el mismo de la zona centro y menos en la zona sur. Entendiendo también la cultura indígena, ¿cierto? Debemos enmarcarla. Dale, Estefi. Sí, en ese sentido, claro, también, por ejemplo, destacar que es demasiado distinto. A mí me ha tocado, trabajé un tiempo en la región de Aysén y claro que es muy distinto, o sea,
allá las tradiciones, la cultura, o sea, es como uno dice, chuta, de verdad, estaremos en el mismo país porque es demasiado distinto. Entonces, yo también no puedo llegar y decir desde mi rol de santiaguina como, hoy no, esta gente está mal, para nada. O sea, debo entender que allá todo se ve desde otra forma, desde otra perspectiva, y desde ahí yo primero ayudar obviamente como a subsanar o tener aspectos a mejorar antes que llegar y juzgar y desde el macrosistema decir como todo esto está mal y esta familia está mal. Ya, teniendo ya esta configuración de lo que es una familia multiproblemática y a lo que nos compete como desde el ejercicio profesional en cualquiera de nuestras áreas, em, debemos dar cuenta que las familias multiproblemáticas tienen perfiles de atención en los servicios de protección y social, tendiendo a ser desestructurada. Esa es una característica que es bastante homogénea en ella, ¿ya? Esta desestructuración tanto a nivel comunicacional, como les mencionaba, a nivel estructural, a nivel de relación interpersonal. Con problemas socioeconómicos generalmente, ¿ya? No obstante, no necesariamente todas las familias multiproblemáticas son familias en riesgo social. Y ahí vuelvo un poco a lo que se dijo en un inicio, de que antes se asociaba mucho a las familias en situación de pobreza o lo que se denominaba como indigencia a familias multiproblemáticas. Ha venido esta reestructuración en la visión de funcionamiento familiar. ¿Ya? Por esto se hace necesario contar con un diagnóstico de intervención apropiado a modo de optimizar la calidad de vida de la unidad familiar y efectuar acciones que sean coherentes y sentidas para las personas. ¿Por qué pusimos sentidas? Porque la idea no es imponer un plan de acción, no es la idea de nosotros hacer esto de manera cerrada frente a un computador, sino que se fomenta la participación, la inclusión de cada uno de los integrantes en la medida que se pueda de esta familia, para que potenciar un compromiso con los procesos, ya sea en el área de diagnóstico, ya sea en el área de intervención. Es súper importante que esto no sea aislado, porque si no, seguimos siendo parte del problema. ¿Ya? Mientras ellos se sientan como conectados con los procesos, eh, se va a tratar de optimizar el cumplimiento de los objetivos. Ujú. Uy, Compañía. va. Ya, aquí consideramos necesario abordar aspectos a considerar en diagnóstico y en el área de intervención. A nivel familiar, la etapa del ciclo vital familiar e individual, entre otros. A nivel comunitario, el acceso a las redes disponibles. ¿Ya? Siempre teniendo en consideración este enfoque transversal que les mencionaba Stephanie en un momento, el enfoque de redes, ¿ya? Tengo facilidad de acceder a salud, tengo facilidad de acceder al colegio, servicio de la mujer, ¿cierto? Servicio de protección de la niñez, temas judiciales, etc. ¿Qué nivel de conexión? Ahora con este tema de las redes sociales, de que todo está de manera digital, eh, ¿puedo yo conectarme y hacer un trámite online? ¿Tengo esa capacidad de hacerlo? Porque no debemos generalizar. Siempre preguntar, ¿usted sabe hacer esto? ¿La puedo ayudar con esto? Mire, hagámoslo en conjunto y después te lo hace. Este. Y desde ese contexto, el trabajo en dupla psicosocial se hace relevante al momento, perdón, de tener una mirada sistémica del niño, niña, adolescente y de su grupo familiar, en donde convergen las implicancias de estas crisis individuales y familiares y las problemáticas que ha conllevado para los integrantes de este grupo familiar, dado que existe una interrelación entre cada uno de ellos. En dicho sentido, la intervención de los profesionales requiere una colaboración de las partes involucradas. ¿Por qué hicimos énfasis en el trabajo en dupla social, en psicosocial? Porque generalmente todos los programas vienen ahora con esta mirada, porque es más rico en el análisis. Ya no tenemos una trabajadora social
trabajando aislado con esta familia, después al niño, ok, está el niño bien, se egresa y siguen su camino separados. No, son conjuntos, son seres humanos que se relacionan de manera constante y debemos realizar un trabajo mancomunado. Debemos aunar criterios con respecto a qué vamos a hacer, a qué estamos mirando y a qué vamos a priorizar. Porque al ser familias que tienen muchos síntomas, no podemos abarcar todo en un mismo momento. Debemos priorizar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y de ahí viene también sacarse la capa de súper trabajadores, súper psicólogos, súper profesores, súper abogados. No podemos solucionar todo lo que pasa con esta familia, pero sí podemos generar herramientas quizás para intervenir en cada una de ellas. Claro. En ese sentido también sumar, Nadie, que efectivamente el trabajar en dupla psicosocial o en tripletas, pero en distintas áreas de las ciencias sociales o de otras áreas, permita también disminuir el sesgo, porque hay veces que, no sé, algún grupo familiar o alguien de la familia tal vez nos puede producir alguna contratransferencia, ¿cierto? Como esto, como que no me gustó la familia, entonces algo me pasó, y eso lamentablemente de alguna u otra forma efectivamente interfiere, como en que uno pueda llevar a cabo de forma más objetiva la evaluación, y por eso siempre, siempre es importante trabajar en dupla. Si bien, por ejemplo, ahora con la incorporación de los DC, de los diagnósticos clínicos especializados en mejor niñez, se incorpora, por ejemplo, el trabajo del trabajador social clínico, desde este rol donde ellos también van a tomar causas por sí solos con niños y adultos, después sí o sí también hay un análisis, ¿ya? Porque necesitamos tener los distintos puntos de vista de los distintos colegas con los cuales podamos trabajar para de esa forma enriquecer también el trabajo, y también como una forma de autocuidado de que si algo me pasó con esa causa, que vamos a dar después, poder ir de alguna forma como sacando, ¿cierto? En ese sentido, uno de los nudos críticos que tenemos, en realidad de forma transversal en todos los programas, es el poco tiempo que hay como para poder realizar acciones profesionales. O sea, usualmente todo es para ayer. El tribunal lo quiere todo para 5 días y dejen de lado todo lo que tenían programado. Entonces, todo el sistema proteccional en sí, lamentablemente, hasta hoy en día contempla periodos muy acotados, cosa que aún se refuerza más con los nuevos programas que se están implementando a nivel nacional. Entonces, pucha, sabemos que es como un hola y chao de periodos muy, muy, muy cortos, son procesos diagnósticos donde uno no alcanza a tal vez vincular adecuadamente o a obtener toda la información, pero todo, al menos en este país, el sistema proteccional está pensado de esa forma, y para nosotros efectivamente eso suena como un nudo crítico, ¿ya? Y es algo que muchas veces nos es muy complejo porque hay que sacar todo para ayer. Y también eso no solo se traduce como en los programas del servicio, sino que la verdad es que todos los sistemas que funcionan en nuestro país están hechos para un funcionamiento rápido, desde los colegios, desde los centros de salud, en el área de salud mental también. Claro. Eh, una Sesiones de sesión media se, hora, una una vez al sesión se mes. pesquisa, no tiene indicadores de TEA, por ejemplo, se egresa, diciendo que hay así un informe de los profesionales, por ejemplo, el PRM, que dan cuenta de muchos indicadores de que sí podría haber algo, pero sesión de 15 minutos, ok, no hay, y se nos perdió, esta niña, este niño, este adolescente. Entonces, es complejo, es mucha la demanda y poca la oferta de tiempo, de programa, etc. Claro. En este sentido, obviamente, la salud mental siempre de los profesionales debiese siempre ser un tema. em, Siempre debiese estar como el autocuidado, siempre, ¿cierto? Lamentablemente no siempre se da, pero obviamente, ¿qué pasa con nuestra salud mental? Y es como el síndrome del desgaste o burnout, que es más conocido con su sigla en inglés, ¿cierto? Donde se dan tres como áreas, ya, que son las principales que acá pusimos: el agotamiento tanto físico como mental, como fatiga, ya que uno siente esta fatiga emocional, como ya cuando uno se da cuenta como, no sé, por ejemplo, después cuando están escribiendo tal vez la epicrisis o escribiendo la intervención, etcétera, lo que hicieron, y es como, chuta, me contaron cosas súper heavy y yo no estaba como
uno se va dando cuenta como de estas cosas, o por ejemplo que tiene más sueño, que no se quiere levantar, que le encanta su trabajo, pero no se quiere levantar. Em, en ese sentido, también sumar la despersonalización, como que despersonalización quiere decir como que nos salimos, ¿cierto?, de nuestra persona, entonces nos miramos desde afuera y es como chuta, como qué estás haciendo, y empezamos a mirar el trabajo como si fuésemos un tercero en vez de nosotros mismos. Y también hay un descenso en la productividad, o sea, a través del agotamiento y esta despersonalización nos vemos como inevitablemente en un descenso en la productividad y en lo que nosotros podemos no hacer como, no sé, las metas que antes hacíamos o cuando, por ejemplo, nos tienden a decir, oye, pero si antes tú hacías 20 informes, ¿y por qué ahora estás haciendo 10? Entonces, tal vez esos pequeños comentarios o estas pequeñas acciones, como decir, chuta, no sé qué me pasa, tengo mucho sueño, estoy muy cansada, hay que ir tomándose tal vez los tiempos, las pausas activas, implementar distintos sistemas de autocuidado en sus espacios laborales, también dentro de lo que las jefaturas les permitan, pero yo siempre acá obviamente hago un llamado a que esto debiese ser parte de todos los espacios laborales. em, pero eso, o sea, siempre tenemos que tener un adecuado flujo de todo lo que estamos recibiendo, porque al final, obviamente, las mochilas con las que trabajamos con familias multiproblemáticas o con personas en situaciones de desprotección grave, gravísima, obviamente no nos podemos ir acumulando todo esto porque si no vamos a vivir enfermos y no es la idea. En este sentido, ¿vas a agregar algo, Nati? Sí, quería sí, retroceder un poco en este tema del agotamiento, no, salud mental de los profesionales. En este tema del agotamiento, ahí viene como este famoso estoy chato, eh, estoy chata, estoy chato, y también llega un punto en el que tú dices, no sé qué más hacer con esta familia. Siento que no va a haber más cambio de lo que ya hemos logrado, pero siguen habiendo, por ejemplo, situaciones de vulneraciones sistemáticas. ¿Qué hago? Y acá viene este tema de contención también del trabajo en dupla, que no es solamente para analizar situaciones, sino como para contenernos, porque llega un momento en el que, claro, tú ves que esta familia te está contando algo súper trágico y que te lo contaron muy planito, y te das cuenta que tu recepción a eso también es muy plano. Entonces, está pasando algo ahí, y como decía Stephanie, eh, no me afectó. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Qué me está pasando? Porque cuestionamos de, ok, mira, esta mamá me contó esta situación súper terrible y no se le movió ni un pelo. Y tu colega te dice, pero a ti tampoco. Mm. Y ahí nos encontramos con esta disyuntiva. Que es como el arma de doble filo también, como hasta dónde es para cada uno. Yo no puedo decir se espera que te afecte de esta cantidad o no, sino que ver si nos te está afectando o no. Y si lo que antes nos afectaba mucho ya no nos está afectando, como darle una vuelta a ver qué está pasando ahí, si hay que tomarse un break, hay que cambiarse tal vez de área, después volver más recargado, pero hay que tener mucho ojo con todas estas pequeñas señales que nos va dando el cuerpo. Ahora, respecto, por ejemplo, cuáles son las vulneraciones de derechos en niños, niñas, adolescentes en las familias multiproblemáticas, son cinco principalmente. Tenemos negligencia, abandono y violencia intrafamiliar y maltrato y abuso, que recuerden que en Chile ambas, la 4 y 5, son constitutivas de delito. Eso significa que sí o sí se va a buscar un culpable que sea sancionado a través del Ministerio Público, independiente de la causa paralela que llevan en el Tribunal de Familia, a través de una medida de protección. Negligencia, abandono y BIF no son constitutivas de delito acorde a nuestro Código Penal. ¿Ya? Y con esto les queremos a todos invitar obviamente a nuestro curso que se llama Abordaje Psicosocial con Familias Multiproblemáticas, énfasis en infancia y adolescencia vulnerada, que van a ser dictados los días 18 y 20 de 6 a 10. Acá también están nuestros correos electrónicos, nosotros hacemos asesorías, análisis de caso, etcétera. Así que obviamente si alguien requiere mayor profundización, si es que no sé, quiere intentar en su lugar de trabajo que haya una charla para todos, nos pueden escribir. Así que ahora vamos a dar el paso. Si Ruth, puedes activar el chat, por favor, para que nos puedan hacer preguntas. Recuerden que el requisito número uno es que no pueden ser preguntas de casos, ¿ya? Porque eso significaría estar mucho tiempo y no corresponde. Yo veo acá una manito, la hacemos pasar inmediato, que es André Rodríguez.
Gracias. ¿Me escucho bien? Sí, Ya. ¿Sí? Bueno, primero, gracias por la presentación, súper buena. Bueno, yo soy psicólogo egresado hace poco y me tocó hacer la práctica en servicio de APS. Y me tocó ver mucho de estas problemáticas que ustedes mencionan. Entonces quería preguntar, en, en momentos donde, por ejemplo, hay vulneración de derechos a los niños, niños, adolescentes, y donde la única opción que queda era o ir a servicios de mejor niñez o quedarse dentro de su familia, porque ya pasaron por todos los programas y todo el tema. Si hay alguna recomendación que ustedes puedan dar de cómo hacer un acercamiento a ese tipo de familias donde los familiares no están muy preocupados de ser parte del proceso o se distancian directamente. No entendí la pregunta, perdón, Andrés. ¿Tú entendiste, Nati? Me, no, me Daniel iba a perdí. decir. Me explico mejor. Que Sí, muchas veces se dan casos donde la familia sí, hay vulneración de derechos a los niños sí. ya pasaron por todos los programas y la única opción que queda es o quedarse con sus familias de origen o separarlos para que entren a mejor niñez. Ya, Eh, ahí, ya, entiendo un poquitito para dónde va tu pregunta, pero ahí yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú conoces cómo es el flujo para saber si un NNA se queda en familia extensa o externa? sí, lo que pasa es que ese era el tema, porque en los casos que se da mucho, donde no hay familia extensa, donde no hay nadie más, finalmente, Ya, solamente la familia cercana, eh, muchas veces quedamos en esa situación de o se va a mejor niñez o quedarse con su familia. Y muchas veces no se prefiere no mandar a mejor niñez, pero sí, tampoco la familia se hace parte del proceso. Entonces, sí, a esa iba mi sí, pregunta, ya, cómo sí, abordar un entendí. poco ese tipo de familia. Sí, gracias por tu pregunta y yo creo que ahí también Gracias. pudiésemos hablar un poquitito del nudo crítico que se produce ahí, porque en esto mismo de la convención que yo les decía al principio, está el derecho a vivir en familia y hay muchos magistrados que se están aferrando con todo a ese derecho para no gestionar cupos en residencia cuando realmente el caso lo amerita. O sea, ¿qué prefiero? Que esté bajo los cuidados de estos nuevos modelos de residencias familiares donde de verdad hay 10 niños por casa, cada uno tiene su cama, cada uno tiene un cuidador, o sea, de verdad la atención es sumamente personalizada, o por no fortalecer ni nada a la familia, quedarnos con esa familia que en realidad está un montón como vulnerando todos los derechos, ¿ya? Eso es un nudo crítico, es una pelea constante que nos está tocando en las que vamos a audiencia, ¿cierto? Pero cómo abordar esas familias, ahí yo lo que haría es algo netamente judicial, porque como son familias que ya conocen toda la red y saben que en verdad no es que ya saben qué decirle al juez, saben qué verificadores mostrar, yo ahí lo que haría es algo directamente subir un oficio a la causa. Para poder dar cuenta de todos los factores de riesgo y que ese NNA no puede seguir residiendo en ese grupo familiar. Se tiene que gestionar el cupo y lo otro que facilita mucho en esos casos, Andrés, es que tú mismo gestiones el cupo en residencia. Entonces, cuando subes el oficio, le dices al tribunal, yo ya llamé a la residencia Pablita y me dicen que tienen un cupo disponible para el rango de edad de esta niña, por ejemplo. Entonces, el cupo ya está gestionado, solamente necesitamos su orden. ¿Ya? Y eso ya también ayuda mucho a que el tribunal diga como chuta, ya, es que a lo mejor a mí la mamá me está haciendo otra cosa, ¿ya? Entonces, como eso desde mi punto de vista, ¿ya? ¿Tú, Nati? Sí, un poco para complementar lo que estaba diciendo Stephanie, si nosotros preferimos no enviarlo a un programa de protección, estamos siendo parte del problema. Si bien, claro, puede ser lento, debemos activarnos y realizar las acciones, porque recordar que todo profesional y, bueno, en realidad cualquier persona, pasamos a ser garantes de derecho de protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, debemos realizar acciones tendentes a subsanar situaciones de riesgo de vulneración de derechos o vulneración de derechos propiamente tal. Y eso es un deber tanto desde lo ético, desde lo moral y desde lo judicial también. Eso. Sí, espero haber resuelto tu duda. Hay un montón de preguntas. Uy, elijamos. Voy a Ya, echar yo, una mirada rapidita, perdón. yo había visto a una colega acá que estaba preguntando cuál era la diferencia entre un DAM y un PRM.
ya porque tenía como un interés laboral. TAM son programas de diagnóstico ambulatorio, en donde son programas más de corta permanencia en el servicio. Diagnóstico. Diagnóstico. Esta es la situación actual, estas son las condiciones proteccionales de los niños, niñas y adolescentes, estas son las habilidades para el cuidado de los adultos. Los PRM, Programa de Reparación de Maltrato, entendiendo maltrato en su amplio espectro de vulneración de derechos, apunta a una resignificación. Esta resignificación viene asociada con un trabajo mancomunado tanto en el área comunitaria como en el área familiar, ya sea con padre, madre u otro adulto relacionado que está a cargo de los cuidados del niño. Es un programa de más larga permanencia en donde su estadía mínima debería ser, si es que hay una situación que amerite la permanencia en el programa, debería ser de 1 año. Prorrogable, sí. Lo ideal, no, pero generalmente en familias multiproblemáticas nos vamos a encontrar con largas permanencias en el programa. Esa es la diferencia entre cada una de ellas, en donde más que nada te puedes realizar acciones de intervención. Bueno, y nos puedes escribir un correo porque acá las dos trabajamos en Dami PRM. Tenemos las dos aristas. Sí. Acá algo importante que yo vi que me gustaría que no, responderlo porque todavía nos queda tiempo. Em, Alguien acá pone. Ay, se me pasó. Oh, perdón, tenía recién acá, era un. Alguien que nos pregunta por las personas privadas de libertad o los chiquillos de responsabilidad penal adolescente. Este curso solamente es del ámbito proteccional, entonces no vemos nada que tenga que ver con la ley 20.084, por lo cual no pudiésemos responderte esa pregunta en este seminario ni en este curso, ¿sí? Ahora, ¿cómo inscribirse al curso? En adipa.cl puedes buscar el curso por nuestros nombres, por el nombre del curso, etcétera, y ahí se pueden inscribir. Em, Muy acertada. Acá yo tengo. Ya, lo de explicar con mayor profundidad es lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Por eso los seminarios tienden a ser mucho más acotados, porque la idea tampoco es entregarles toda la información, porque no es que uno quede habilitado, ¿cierto?, para trabajar con familias multiproblemáticas con un seminario de 1 hora. Acá dice. Docente, hay algunas manitos levantadas. ¿Quieren que alguno hable? Héctor, Ya. Héctor creo que lo vi hace rato. Sí. Héctor, ahí Hola, sí. hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, soy de acá de Chile, de Rancagua. Soy trabajador social y cuando hice mi práctica la hice en una OPD. Es ahí donde parte la vulneración de derechos de NNA. No ¿Cuál es necesariamente. No necesariamente. Ujú. Sí, pues porque Eh, por la OPD no pasa todo. Hay casos que llegan directo a tribunal o que llegan a algún otro programa interviniente de algún otro programa de la red y nunca pasan por ¿Ya? OPD. Ya, eso es lo que quería aclarar porque me dijeron que todos pasaban primero por No, OPD y de ahí se designaban PRM hasta llegar a juzgado si era necesario. Entonces no, 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 puede ir uno directamente a PRM, por ejemplo. no. No, pero eso ya es como el flujo de la red, eso no podría explicártelo acá. Yo dicto un curso que es de ingresos ya a la red, pero no, pues todos los programas de Mejor Niñez o de Exename, etcétera, tienen un flujo de derivación, todos tienen formas de ingresos distintas, trabaja con un perfil de público distinto. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en la OPD? ¿Estuviste en protección o en eje intersectorial? Te silenciaste, Héctor. Ahí sí, ahora sí, Ahí me sí. habían silenciado. Estuve 2 meses, dos Ah, meses y me tocó poquitito. revisar casos sobre violación de niños y vulneración de derechos de estudio. Por eso preguntaba si era Ah, claro. directamente el proceso, entonces me faltó mucho. No, no, Sí, muchísimo más. De hecho, las vulneraciones de derecho, la vulneración del derecho a la educación, dependiendo de la municipalidad o del tribunal con la cual trabaje la OPD,
hay a veces, por ejemplo, casos que desde el colegio llega directamente al tribunal porque, o sea, no hay nada que despejar en una OPD porque ponte tú, no sé, pues el niño lleva 2 meses desaparecido y hace 2 meses Ya, que no va. Ya, entonces, sí, todo trabaja bajo criterios, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Ya, Nati. Yo acá hacer una acotación, por favor, como los que están pidiendo el QR, no sean irrespetuosos, todavía no terminamos y por eso también somos súper enfáticas en que no vamos como a ahondar en en más profundización, porque la idea no es meterse y sacar un curso y poner que uno tiene la experiencia si es que ni siquiera están poniendo atención, ¿sí? Al menos justamente tomándome de lo que estoy diciendo con el comentario que hizo una colega arriba, con que también es un nuevo crítico la falta de experiencia. Yo es algo que también siempre lo digo desde el ámbito muy personal. Yo entiendo que obviamente a veces uno quiere aprender y todo, pero no es la forma como de que para, por ejemplo, sobre todo para trabajar con familias multiproblemáticas o con casos de abuso, de maltrato grave, uno puede trabajar un recién egresado sin la especialización correspondiente porque estamos trabajando en reparar niñez y adolescencia. Entonces, hay mucho, de hecho, por ejemplo, ahora el servicio, yo soy directora de DAMA hace muchos años y se me está exigiendo que sí o sí la experiencia mínima en la red sea de 2 años. ¿Por qué? Porque ahora lo que está haciendo el servicio es que uno manda los documentos de los profesionales y ellos dicen si uno está o no habilitado y el servicio dedito para arriba o dedito para abajo, o sea, si uno lo puede o no contratar, ¿ya? Entonces, por eso también la idea de tomar cursos, especialícense, junten horas, para que también, no solamente para sumar puntos en los trabajos, sino que para que ustedes también se sientan que están brindando un real aporte, ¿cierto? Como al trabajo al cual están desempeñando, ¿sí? Nati, ¿elegiste alguna pregunta? Yescari, estamos justamente llamando como el respeto porque todavía no, ¿sí? Dale, Natalia. Pensé que no estábamos. Había una que la pasé, que preguntaba si era posible una resignificación en niños en un proceso terapéutico. Y la verdad es que sí, lo que nosotros decimos en la línea PRM, específicamente con mi grupo de trabajo, que si bien no podemos borrar las situaciones que los niños han pasado, podemos tratar de trabajar en los recursos que tiene cada uno de ellos, o sea, de que en su adultez sean adultos sanos, ¿ya? No normalizar la situación abusiva que hayan vivenciado en cualquiera de sus ámbitos, pero sí quizás comprenderla, resiliencia, ¿cierto? Salir adelante, sobrepasarla y mirarla de una manera constructivista y no destructiva. Ese es el trabajo que se debería realizar en un programa tendiente a una resignificación. Ujú. Sí, Javiera, la que tiene la manita levantada, Javiera Saavedra. Hola, mi pregunta va un poco más enfocada a su experiencia. Bueno, yo soy recién egresada de psicología y estuve todo el año pasado haciendo mi práctica en un PPF. Y es cierto lo que comentan, que las familias ya saben de memoria todo el proceso de los programas, qué decir, qué no decir, cómo funciona, pero en base a eso mismo, como decía, desde su experiencia, ¿ustedes creen que estas dinámicas multiproblemáticas que existen en las familias como que se acaben en algún momento? Desde mi experiencia yo creo que se van transformando. La realidad social está así, claro, podemos subsanar una moderadamente, pero progresivamente pueden ir apareciendo otras. Son familias que tienen un funcionamiento bastante inestable, ya por lo tanto podemos estar bien, tenemos esta meseta ahí, calmadito unos años y después va a volver a activarse. Entonces, es por eso que el trabajo se enfoca más que nada en recursos para afrontar estas nuevas crisis o estas nuevas problemáticas que puedan pasar. Quizás no va a volver a un programa de reparación, pero sí va a ir a un programa de rehabilitación, por ejemplo, este papá o esta mamá o este hijo ya adolescente. Va a ir a un tema de salud mental, que también es una problemática que se ha visto bastante recurrente durante los últimos tiempos. Entonces, somos dinámicos y las familias también, las problemáticas sociales también se han vuelto bastante dinámicas, sobre todo después de la pandemia. eh,
salieron muchas problemáticas que no sabemos si estaban muy ocultas y tras este confinamiento explotaron, eh, pero las dinámicas, las problemáticas que se han presentado post pandemia de verdad han sido bastante intensas. Eso, Javiera. Sí, gracias. ¿Nos alcanzará una más? Una A mí más, me siempre aparece, alcanza. a mí me aparece primero Sheila, no sé quién te aparece a ti. Sí, también ella. Ya, ganó. Ganó. Ganó la casa. Hola Natalie y Stephanie. Yo estoy también recién iniciándome en el proceso de la psicología y algo que me pasó el año pasado con apoderados, yo estuve en una escuela, es que, por ejemplo, claro, había una situación inicial, digamos, del comportamiento del niño, que claro, uno quería como intervenir como a vivencia de lo mejor para el niño, pero en la entrevista aparecían situaciones a nivel familiar terribles, a nivel de la infancia de los papás, inimaginables. Entonces, claro, digamos, yo con mi dupla decíamos, nuestra prioridad es el niño, pero, o sea, ¿qué pasa, digamos, con estos papás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas abuelitas? Que, claro, obviamente están constantemente estos niños viviendo en este ciclo lamentable, pero nosotros decimos, ya, no sé, activemos redes, hablemos como con la oficina de la mujer de la comuna. Pero no sé, pues, ¿cuál es el foco? ¿El niño, la familia, la mamá, esta violencia? No sé cuál es la pregunta, pero no sé si ustedes me pueden como Yo orientar, no la digamos, entendí. con su experiencia, como cuando hay tantos factores de riesgo, como dónde ayudar, como que esa es mi... ¿Qué trabajar primero? Eso es lo que yo entendí. Sí, ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? sí, Eso sí. es lo que yo entendí de la pregunta. No sé si está bien. Sí, es como, Corrígeme si claro, me equivoco. ¿dónde buscar un factor protector siendo que hay tantos de riesgos? Obviamente en la escuela yo entiendo que la prioridad es el niño, pero el niño está en un contexto que no sé cómo intervenir, por ejemplo, de este rol. Esa es la pregunta. A ver, yo creo que yo soy una ferviente creedora de que pastelero es pasteles, siendo súper concreta. Eh, no podemos perder el foco en el área de protección, que los niños son nuestro mayor interés y nuestro sujeto de intervención. Este niño no está aislado, por lo tanto, se puede trabajar de manera simultánea. Lo que yo decía hace unos momentos atrás, el priorizar qué está en mi poder de manera más cercana poder trabajar. Eh, ¿Puedo trabajar dos o tres o cuatro factores? Posiblemente no lo haga, pero sí ir de a uno y apoyarme de las redes para los otros, ¿ya? Ya eso es lo que mencionaban también en el chat, el trabajo mancomunado, que también la alta demanda de esta familia eh, puede ser también un factor protector, y aunque la familia esté visualizada por cuatro o cinco dispositivos, puede ser contraproducente, sí, pero también puede ser beneficioso para los procesos, tanto de diagnóstico como de análisis. No tenemos solamente dos personas mirando a esta familia, tenemos cuatro, tenemos cinco, y cada uno desde su expertise que pueda apoyar en los procesos. Si tenemos una mamá descompensada, por ejemplo, yo como psicóloga, probablemente, como trabajadora social, perdón, me autoadjudiqué un título, eh, me titulé de psicóloga. Probablemente yo no pueda hacer un proceso en tema de salud mental con ella, pero sí puedo derivarla a una instancia que me ayude a tenerla compensada para poder trabajar, por ejemplo, competencias parentales. Por ejemplo, trabajar autoestima. Por ejemplo, si es que estoy, por ejemplo, si estoy en un centro de la mujer, trabajar el empoderamiento. Eh, Somos interdependientes, necesitamos de las redes para poder apoyarnos. Si tenemos cinco factores de riesgo en esta familia, eh, posiblemente pueda contar con tres redes de apoyo. Y ahí ya no estoy tan sola en el proceso. Eso, Estefi. No, yo estaba respondiendo preguntas por el chat, así que creo que lo hicimos bien. Ruth, ¿nos alcanza una más?
Una más. Ruth. Yo digo que sí. Ya, yo ya elegí una. ¿Tú elegiste una, Nati? Es que había una que estaba entusiasta, entonces yo creo que hay que dar espacio al entusiasmo de preguntar. ¿Te parece, Nati? Y tú contestas del... Ya, Sofía, dale. Tú contestas del chat mientras Nati. Ya. Yo pensé que Sofía estaba diciendo no, no quiero más. No, Chao. estaba así como... No podía conectar el audio. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia. La verdad es que habiendo trabajado justamente en una oficina de protección de derechos, fue bastante como recordar, como llevar atrás un poco la experiencia. Yo tengo una consulta, sí, con respecto a los liderazgos. Resulta que a mí me parece que el trabajo en OPD de por sí, bueno, con todas las problemáticas que justamente aborda la oficina, es un trabajo que justamente exige, valga la redundancia, ciertas exigencias en cómo uno va a trabajar, en cómo uno va a abordar las situaciones. Es un trabajo estricto, es un trabajo que tiene que ser bastante regular, bastante ordenado. O sea, Ujú. eso para empezar es como punto base en los trabajos, sobre todo en la parte de niñez y en la parte de vulneración de derechos, que son temáticas que eh, claramente son importantes a tratar. Lo que sí, mi pregunta va como a la parte del cansancio, por ejemplo, que ustedes hablaban, al agotamiento profesional, porque no solamente es transversal esto a la institución, se va a agotar la persona que es jefe, se va a agotar el que trabaje en la parte de intervención, se va a agotar el que trabaje en la parte de gestión y así. ¿Cuál sería, bajo su experiencia, algún consejo que le dieran a los liderazgos para mantener el control anímico y de entusiasmo dentro de estos trabajos? Obviamente, viendo la implicancia que tienen todas las situaciones que se trabajan, ¿cuál sería como el punto base o qué tendría que tener un líder en estos trabajos para que justamente se llevara a cabo de una manera más eficiente y amable? Amable no solamente con la persona a la que va a dirigir el servicio, sino para los profesionales que trabajan en el servicio. Ya. Creo haber encontrado, y eso te lo voy a decir desde mi propia experiencia, desde mi experiencia como jefatura. Eh, yo también cuando me inicié en todo este mundo, em, partí con una jefatura muy mala, maltratante, que salí con demanda y todo laboral desde un espacio de UPD también, que es una muy buena escuela para quienes decían lo del trabajo, para quienes todavía sigan teniendo UPD y todavía no se hayan transformado en OLN, ¿cierto? Y en ese sentido siento que desde ahí yo aprendí muchas cosas que las intento siempre, siempre poner en práctica con todos los profesionales con los que trabajo, y por eso también les dejé mi correo, em, que ahí está de nuevo apareciendo. Yo soy directora de UNDAM. Obviamente yo sé que hay un montón de cosas que yo les puedo enseñar, y siento que una de las cosas más primordiales, que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque hoy día yo estuve en autocuidado todo el día ya, entonces perdón, como que en verdad todavía no logro salirme de la piscina. Eh, en ese sentido, una de las cosas que más he aplicado es que hay cosas que uno no sabe y que en verdad si no te tocan vivirlas, por más que es de la teoría te digan hace A, B, C, no. No, o sea, de verdad que hay cosas más importantes que seguir el protocolo paso a paso. Em, eso, sí o sí, para mí es muy importante, y el que siempre les digo a todos, aquí no hay preguntas tontas, en mi equipo no hay preguntas tontas. Si de verdad, no sé, estás teniendo se te nubló, así como me está pasando a mí ahora, se te olvidó cómo ingresar a un niño al CIS, avísame. Si por ejemplo, no sé, te pasó algo y es como, no puedo seguir con esta entrevista, avísame. Y siempre como estar caso a caso, respetando a los adultos, respetando a los niños y respetando también a todo lo que siente el profesional con esto de la salud mental. Y yo también siempre pregunto mucho si, por ejemplo, en lo particular hay alguna, por ejemplo, vulneración, perdón, hay alguna vulneración con la cual no quieras trabajar porque a lo mejor tienes tú cosas internas que no te permiten dar el todo de ti en ese caso. Por ejemplo, hay profesionales que me han dicho, no, sabéis que a mí no me des casos de abuso porque en verdad no puedo. Perfecto, ese profesional no me trabaja casos de abuso, ¿ya? Pero eso son como técnicas que yo siento que son sumamente
impuestas y también confío en que cada vez van a haber menos espacios maltratantes y que siempre sean más en pro desde como el enseñar, porque lo mismo que también decían en el chat, yo entiendo que también o sea, si nadie les da la oportunidad de trabajar, ¿cómo van a agarrar experiencia? O sea, es imposible, ¿ya? Em, Así que por eso, como sí o sí hay que dar los espacios, obviamente tampoco uno tiene que darlo todo, ¿cierto? Eh, si le están dando la oportunidad, por ejemplo, si yo les digo, ya, mira, entra a mi equipo, tenéis que darlo todo un mes y tampoco, si te digo, ya, mira, vamos a fortalecer todo esto que yo te vi como aspectos a mejorar, no debilidades, sino que aspectos a mejorar, como ya, el segundo mes tienes que mejorar todos estos aspectos y ya ahí vemos si te quedas o en verdad como tal vez tenéis que fortalecer o vuelve después, etcétera, ¿sí? Como eso, desde mi experiencia, no sé, Nati, tú como desde tus jefaturas. Yo funciono un poco en la misma línea de Stephanie. La verdad es que no hemos encontrado con, de verdad, gente recién egresada que le cuesta mucho adaptarse a los ritmos. El trabajo, sobre todo en la red proteccional, es de alta demanda, mucha tolerancia a la frustración e incluso casi que te cuestionas tu ejercicio profesional. Como, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no estudié administración e ingeniería? Em, pero creo que lo importante es validarse, pero no solo desde lo técnico, sino como desde lo personal. Hemos encontrado con profesionales que llevan 20 años ejerciendo la carrera, pero que están sumamente viciados con su trabajo y la verdad es que desde una manera bastante impositiva realiza sus funciones y la verdad es que no hay avance. Entonces, si bien yo sé que es súper desesperanzador en un inicio, el tema de encontrar trabajo, de estos constantes rechazos, de que es un ciclo, nos encontramos en un punto de que pucha, me piden mucha experiencia, pero no me da la posibilidad de trabajar. Las temáticas que abordan los programas de la red proteccional son de alta complejidad. Entonces se debe tener una base mínima de expertise para poder, por ejemplo, enfrentar a un niño que se descompensó en una sesión y se empezó a autoagredir. Una mamá que se descompensó y te está amenazando cuando te llaman a las 2 o 3 de la mañana informando que el niño está con ideación suicida, que la mamá está con ideación suicida, que intentó matarlo, que intentó atacarlo. Eh, Tienes que tener recursos mínimos para afrontar esas situaciones y esas crisis, ¿ya? Es por eso que esta base que está pidiendo el servicio, porque las problemáticas también están intensas. Eso y No, desde también, Nati, como lo más, como más básico de lo que tú dices, como entiendo obviamente que uno quiere aprender y todo, pero tampoco, por ejemplo, o sea, si no sabes lo que es una medida de protección, tampoco puedo partir explicando desde lo tan básico como de qué es una medida de protección, o sea, por qué el caso está en tribunal, ya como se entiende, como porque ahí ya es más complejo y tampoco la idea es cómo hacer como otras clases de pregado. Yo entiendo que en muchas universidades todavía no pasan esto, pero para eso también hay algunos cursitos, nos pueden llamar, nosotros tenemos súper buena disposición, eso, Lo así que ahí les... lo importante es que si llegan ahora a una entrevista, saben lo que es el concepto de familia multiproblemática. Claro. Eso, como acá, bueno, ahí se está repitiendo. La idea siempre es que al menos yo lo que pido es que el currículum traiga alguna referencia, al menos el lugar de donde hicieron la práctica, sí, porque me he pillado con muchas sorpresas también. Entonces, obviamente, uno con la experiencia también de jefaturas va filtrando algunas cosas. Eso, entonces, ¿estamos listas, Nati? Sí, yo ya vi y fui respondiendo harto por el chat, así que psicólogos o trabajadores sociales solamente es al correo, ¿ya? Eso, dale, Ruth. Y agradecer a todos. Ya, muchas gracias, docentes, por su disposición a responder tantas preguntas y por dar este seminario. Respondieron muchas preguntas tanto acá por el chat, entonces muchas gracias y estoy más que segura que más que alguno le va a enviar un correo, entonces eh, muchas gracias por todo. Ya. No más preguntas.